Hola, muy buenos a todos, bienvenidos al canal. Como os dije en el último vídeo, la reseña que traigo hoy es la del libro de la Buena Tierra, de Pearl S. Buck. No sé si lo pronuncio bien, pero de todas formas os voy a dejar en la pantalla el libro para que veáis el título y la autora. No se trata de un libro reciente, tiene ya bastantes años, se publicó en 1931 y es un libro que digamos que es como una ficción realista porque te habla de una familia que vivía en una cierta época y la verdad es que está muy bien ambientada en las condiciones que se vivía en aquella época. Este libro me lo he leído, no es que me lo acabe de leer, sí me lo he leído hace poco, pero me lo he leído varias veces en mi vida. La primera vez me lo leí, estaba en el instituto, y después me lo he leído varias veces y es un libro al que suelo volver. Es un libro que me gusta mucho, ya lo notaréis. Me gusta mucho, me gusta cómo está escrito, me gusta el mensaje, los mensajes que tiene o que yo entiendo que tiene. Y es un libro que recomiendo mucho y que seguramente lo volveré a leer aquí, seguramente en unos años o en un año seguro que lo vuelvo a leer. No es un libro corto, tampoco es un libro de los más largos. Tiene, según la edición, unas 350, 360 páginas. Puede variar más o menos. Y bueno, antes de entrar en la materia del libro, os comento que la autora, Pearl Buck, lo siento si no lo pronuncio bien, es una autora estadounidense que nació en el año 1892. El libro, creo que lo he dicho, es de 1931. Así que lo escribió relativamente, bueno, con una edad media, digamos. Después siguió escribiendo, por supuesto. Tenemos muchos más libros, hay muchos más libros que me gustan y que os recomiendo de la autora. Pero este libro en concreto le valió el Premio Nobel de Literatura en 1938 y el Premio Pulitzer al año siguiente de su publicación, en 1932. Y ya os digo que es un libro que no os va a aburrir, que creo que va a gustar, que no importa a qué edad lo leáis, creo que tiene mensajes que os pueden ayudar. Y bueno, lo volveré a decir al final del vídeo, pero lo recomiendo mucho. Bueno, he dicho que la autora es estadounidense, pero se crió en China. De hecho, en muchos de sus libros están ambientados en China, en la China de la época en que ella vivió. Y muchas de sus obras se basan en la vida y en las costumbres de China. En este caso, La Buena Tierra se ambienta en la China de primeros del siglo XX. Y la historia básicamente nos cuenta la historia a lo largo de su año, a lo largo de prácticamente toda su vida del protagonista, de Wang Lu, que es un campesino, bueno, lo que había mayormente en esa época en China. Era un campesino pobre que quería por todos sus medios prosperar, como todo, mejorar en su vida, salir de la pobreza. Y la verdad es que lo consiguió. Se refleja en el libro, que trabajó mucho, que trabajó muy duro, que tenía las ideas muy claras. Él sabía lo que necesitaba para conseguir dinero, lo consiguió. De hecho, en sus últimos años fue muy rico. Y aunque el protagonista creo que es Wang Lu, es el protagonista de la historia, la autora nos cuenta su vida. Otro personaje, que es mi personaje favorito en esta novela, en esta historia, es su esposa, Olan. Este personaje, que es, bueno, la autora nos muestra que es la típica mujer china a la que se maltrata, a la que se ignora, a la que no se da ningún valor. Pero esta mujer a lo largo del libro nos muestra una gran fuerza, una gran fortaleza, una gran resiliencia. Y creo que es un personaje bastante digno de admirar y digno de respeto también, a pesar de, bueno, que recibió el trato típico de que se daba a las mujeres, sobre todo a la mujer de un campesino. Y este es uno de esos libros que ya con su título, La Buena Tierra, ya te está mandando un mensaje, ya te está diciendo un elemento fundamental en esta novela, que es la tierra. Ya sabemos que el protagonista es un campesino y por supuesto lo que más valora es la tierra, es la posesión de la tierra. Puedes ser muy pobre, pero si tienes tierra, al menos tienes un hogar, tienes algo donde trabajar. Que es uno de los mensajes principales que te da este libro.
La tierra se refleja en este libro como un símbolo de estabilidad, un símbolo de poder. O sea, mientras tengas tierra, tienes algo. Claro, esto luego se verá al final de la historia, cuando Guan Lun hace riqueza, cuando tiene dinero con sus hijos. Claro, la época de los hijos no es la misma que la de sus padres. Ya viven en una China un poco más próspera, con otros valores, y el valor de la tierra les parece nulo. Ellos se quieren ir a la ciudad, quieren ir a otros trabajos, aprovecharse de la riqueza de su padre. Y una de las cosas que quieren, que pretenden y que su padre no puede con ellos, es que quieren vender la tierra. Esto me parece que es uno de los principales mensajes que creo que incluso hoy día sigue vigente. ¿Cuántas familias no hay que han empezado con unos padres pobres, que se han esforzado mucho, que han conseguido un trabajo o han montado un negocio o han conseguido una casa grande, y después sus hijos no lo valoran? No tienen ni idea del esfuerzo que les ha costado. Ellos tienen otros principios, otros valores, y ese negocio se pierde. La casa familiar se vende para hacer pisos diminutos. En fin, creo que es una historia que se va repitiendo a lo largo de los años, y la verdad es que es una pena. Por supuesto, ya sabemos que en la China de los años 30, por supuesto, las costumbres de la China de esa época se va a reflejar también en el libro, en cuestiones de desigualdad de género. Ya lo he mencionado, la mujer de Olan se la trata muy mal, aunque es verdad que la mujer de Guan Lun, Olan, se la trata muy mal, aunque es verdad que Guan Lun, al principio la trata bien, la respeta, la trata. La verdad que comparado con el trato que otros hombres daban a las mujeres en esa época, la trataba bien, valoraba que le ayudaba en el campo, valoraba que criaba a su hijo, valoraba que le ayudaba a llevar la casa, a construir su casa. Aunque esto cambió un poco al final del libro. Es verdad que su riqueza no solo afectó a los hijos, que tenían unos valores completamente diferentes a los suyos, también le afectó a él. Acabó cogiendo una concubina, algo que se hacía en aquella época. Hay un gesto muy feo, si no lo mencionaremos más adelante, pero hay un gesto muy feo que le hace a Olan en sus últimos años, que es una mujer que, ya digo, demuestra mucha fortaleza en el libro, y es una pena al final que murió enferma con un desaire de su marido, pero bueno. Tampoco es una historia extraña, que nos resulte extraña, me parece. Hay una parte también de la novela, la autora, Pearl Buck, me gusta cómo escribe de una forma sencilla, de una forma evocadora. Nos transmite muy bien cómo era aquella época, con el contraste que había entre la humildad de la gente del campo y la decadencia de la ciudad, la corrupción de la ciudad, el opio, las drogas. Creo que siendo una trama, al describir una sociedad relativamente compleja, ella utiliza una prosa sencilla, resulta fácil de leer, nos lleva fácilmente, nos cuenta con facilidad las costumbres chinas, las entendemos fácilmente. Creo que es un libro bastante realista de lo que era aquella época, pues mostrando la dureza de la vida en el campo, que es verdad que describe lo duro que fue para el protagonista, para Guan Lun, y también para su mujer, salir adelante, prosperar, y lo contrasta con las escenas que describen en la ciudad, con la corrupción, la lucha de clases también. Me parece un libro muy completo, y me gusta mucho, y es por lo que de vez en cuando siempre acabo recurriendo a él. Siempre me gusta de vez en cuando, porque me gusta la parte en que nos recuerda la importancia de la tierra, la importancia de lo que han conseguido la gente que estaba aquí antes que nosotros, que se merece también. Nosotros podemos tener otros ideales, pero los que estaban aquí antes que nosotros también se merecen un respeto, y se merecen que valoremos lo que es su esfuerzo, lo que han hecho. Me parece una historia conmovedora, una historia. Es la historia de una familia que estaba en China como podía estar en cualquier otro lugar del mundo, muy humana,
O sea, cuando ves la evolución de Wan Lun, desde que empezó a arar su tierra, hasta que lo ves que empieza a prosperar, consigue su riqueza, tiene a sus hijos. La verdad es que es un libro que te invita a pensar sobre el valor del dinero, el valor y las consecuencias de la riqueza, que no digo que sea mala, pero bueno, hay gente que la lleva mejor que otros. Y el valor de la familia también muy importante en este libro, creo yo. La verdad es que el retrato que hace de la lucha entre clases, de la codicia, creo que es perfectamente aplicable hoy en día, vamos, sin ninguna duda. Además de eso, a mí también me gusta mucho la cultura asiática, la cultura china y japonesa, y claro, al tener aquí un libro tan conmovedor, tan bien escrito, y que encima me habla de la cultura china, es otro de los motivos por los que me gusta mucho este libro. Quizá si no te gusta nada los libros que hablan de otras culturas u otros países, quizá no te guste, pero creo que es muy difícil que este libro no te guste o no le puedas sacar algún mensaje. Los personajes están muy bien desarrollados, su historia tiene su lógica, los vas conociendo a lo largo del libro y ves que actúan conforme a la imagen que te haces de ellos, conforme lo va describiendo su autora. Y creo que es un libro que te hace reflexionar sobre la condición humana y sobre la ambición. Como ya he dicho antes, conforme Wan Lun se enriquece, va mejorando su vida, también va cambiando su carácter. Al principio trataba muy bien a Olan, a su mujer, pero conforme se va haciendo rico, se va mostrando menos agradecido. Él va conociendo a más gente, más personas, ve a su mujer fea y él se va dejando llevar pues, por otros placeres. Ya, como ya he comentado antes, coge una concubina, empieza a tener relación con una concubina que se llama Lotus. Es verdad que la autora trata a esta concubina bastante bien, no la pone como un personaje que le haya querido, digamos, robar el marido a Olan, la pone como una chica tierna, pero al final es la actitud del marido de Wan Lun, que decide dejar a su mujer después de conocer todo lo que le ha ayudado a prosperar, porque su mujer le ayuda a prosperar y a conseguir la riqueza que tiene al final del libro, y la dejó por la concubina. Y el detalle feo que decía al principio es que en un momento Wan Lun le regala unos pendientes a Olan. Esta mujer que siempre ha sido maltratada, que no era guapa, que siempre ha trabajado la tierra, ha criado a sus hijos, ha ayudado a construir su casa, que solo conocía el trabajo, que no sabía lo que es ni el maquillaje, ni los perfumes, ni darse un baño. Claro, imaginaros lo que significó para ella que le regalase su marido unos pendientes. Bueno, pues cuando Wan Lun está con Lotus, con la concubina, le pide a su mujer esos pendientes para dárselos a Lotus. Creo que eso refleja muy bien el cambio de actitud, el cambio de carácter que sufrió Wan Lun. Claro, no podemos saber, parece que ese cambio de carácter es debido a la riqueza, a que él ya aspira a otras cosas. Pero claro, no podemos saber si a lo mejor es por la edad. Quizás siendo pobre también hubieras acabado siendo ruin. No lo sabemos, aunque parece que la historia da a entender que es la riqueza, la prosperidad, los años también, lo que hace que Wan Lun pues ahora se quiera dejar llevar por los placeres, por las chicas de compañía, despreciando a una mujer como Olan. Y la verdad es que el final del libro da un poco de pena, porque ves a lo largo de la historia lo que se ha esforzado Wan Lun. Se ve claramente que todo lo que ha conseguido es reflejo de su trabajo de la tierra, de su trabajo como agricultor. Y claro, en contraste tienes a sus hijos que no valoran para nada la tierra, les parece degradante el trabajo de agricultor, se quieren ir a la ciudad. Y claro, el propio Wan Lun en vida está viendo cómo el trabajo de todos sus años
lo que él más valora, que es la tierra, sus hijos lo desprecian. Él mismo, incluso antes de morir, ya está viendo que no va a dejar nada. Ninguno de sus hijos quiere conservar la tierra. Lo va a perder todo lo que le dio la riqueza, lo que le permitió avanzar en la vida, lo va a perder. Y es una pena, claro, te da impotencia y ver que todo lo que has trabajado, tus hijos lo desprecian y lo venden, lo van a vender. No quieren saber nada de lo que tú más valoras. Yo creo que eso es algo que ha pasado en muchísimas ciudades, aquí en España también. Hubo un cambio generacional en el que ya los hijos no querían saber nada de la tierra. Se han ido a las ciudades, se han ido a buscar otros trabajos y trabajar la tierra es degradante. Como ya he dicho, el libro está escrito de una manera sencilla, de una manera entendible. Los diálogos son cortos, son directos. Bueno, allí en la China rural las palabras eran cortas, la gente se dedicaba a su trabajo y poco más. Lo que sí, los diálogos del libro sí que nos permiten distinguir, ¿no? Cuando ves a la gente, cuando ves a la gente charlando entre ellos, pues en los diálogos sí que se nota la diferencia de clase, la diferencia de educación. Para mí, el mensaje principal del libro y el que veo cada vez que me lo vuelvo a leer es cómo se refleja la tierra. Bueno, lo tenemos incluso en el título, como el símbolo de estabilidad, como símbolo de poder. La conexión que Wan Lun tiene con la tierra es lo que le condujo al éxito y a tener prosperidad. Mientras que vemos a los hijos que se han alejado de la tierra como un símbolo de decadencia. Se ve una lucha en este libro entre lo que sería la tradición campesina, ¿no? Que es lo que se ve sobre todo al principio, con la modernización. Es el contraste que se ve entre Wan Lun y sus hijos. Y como ya he dicho, la mujer, Olan, la mujer de Wan Lun, para mí es mi personaje favorito, aunque me parece que no se la trata bien, pero claro, ¿a qué mujer se la trataba bien en aquella época? Y es un personaje que me parece que está muy bien descrito, con su papel subordinado, con el papel subordinado que tenían las mujeres en la época. Y un personaje bastante trágico, la verdad. Es una historia tan sencilla y tan realista que por lo menos a mí me gusta mucho. Es una historia que creo que cualquiera que la lea puede dar algo de valor. Valores que resonen con él. Y una historia muy, muy inspiradora. Aparte que el mensaje que transmite sobre el apego a la tierra y sobre la ambición y la codicia, ese mensaje es universal, es atemporal. En cualquier época que te leas el libro es perfectamente aplicable. Pero como ya he dicho, yo lo he leído varias veces y lo recomiendo mucho. Y ya por último mencionar que este libro, aunque en sí ya es una lectura fantástica, maravillosa, forma parte de una trilogía. Los otros libros siguen contando la historia de la familia Wan, que son los hijos y un hogar dividido. Por supuesto recomiendo los 3, pero si no os vais a leer los 3 o no conseguís los 3, el primero, La Buena Tierra, en sí mismo ya es un libro que se puede leer independientemente de los libros que van después. Y es una lectura que yo, vuelvo a decirlo, ojalá que quien me escuche este vídeo le entre en ganas de leerlo, porque creo que merece la pena. Y si os gusta la autora y os gusta cómo escribe, también os recomiendo su primer libro, Viento del Este, Viento del Oeste. Ese quizá os suene más. También una lectura muy, muy recomendada. La verdad es que esta autora me gusta mucho, creo que se nota. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la próxima semana con otro vídeo.